Pensemos por un momento en un mundo en ruinas, ciudades enteras hechas escombros, millones y millones de vidas perdidas. Estamos en 1945 y, después del conflicto más destructivo de la historia, los líderes mundiales se enfrentaban a una pregunta. Bueno, a una pregunta monumental. Pues esa era la gran pregunta. A ver, no se trataba solo de firmar un papelito o un tratado y ya está. No, se trataba de crear un sistema mundial completamente nuevo, para evitar a toda costa que una catástrofe así volviera a repetirse. Venga, vamos a meternos de lleno en cómo intentaron resolver este rompecabezas. El primer paso, como es lógico, fue sentarse a hablar. Los líderes de las potencias que habían ganado la guerra se reunieron para, y esto es literal, dibujar el nuevo mapa del mundo de la posguerra y decidir qué iba a pasar con las naciones que habían sido derrotadas. Ojo, que todo esto se coció en dos reuniones clave durante 1945. Primero en Yalta, cuando la guerra todavía daba sus últimos coletazos, y un poco más tarde en Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida. Allí, los peces gordos de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética tomaron las decisiones que iban a marcar las siguientes décadas. El primer problema, el más gordo que tenían sobre la mesa, era ¿qué hacemos con Alemania? Era fundamental asegurarse de que nunca más pudiera empezar una guerra mundial. Pero claro, la solución era súper compleja, sobre todo porque los que hasta hacía poco eran aliados ya empezaban a mirarse de reojo con visiones del mundo totalmente opuestas. Y la solución que encontraron fue, bueno, cuanto menos, peculiar. Imaginemos que cuatro rivales que no se fían ni un pelo el uno del otro tienen que compartir y administrar una misma casa. Pues eso, tal cual. Es lo que hicieron con Alemania. Cada potencia se quedó con un trozo, con una zona. Pero el verdadero polvorín era Berlín. La capital, también partida en cuatro, estaba metida de lleno en la zona soviética. Imaginaos la tensión. Un punto caliente desde el minuto 1. Y para entender qué pasó con Alemania, hay que prestar muchísima atención a estos tres conceptos, porque son clave y suelen caer en los exámenes. En Yalta y Potsdam acordaron un plan de 3 pasos. Primero, la desnazificación, o sea, limpiar la sociedad de toda la ideología nazi. Segundo, justicia, con los famosísimos juicios de Nuremberg. Y tercero, las reparaciones de guerra. El objetivo, vamos, era clarísimo: desmontar por completo la maquinaria política y militar alemana. Vale, ya hemos visto cómo se enfrentaron al pasado, al problema de Alemania. Pero, ¿y el futuro? ¿Cómo se podía construir algo nuevo, algo que funcionara? Pues la respuesta fue un intento de crear un organismo mundial para mantener la paz, las Naciones Unidas. Hay que recordar que el intento anterior, la Sociedad de Naciones, había sido un fracaso estrepitoso a la hora de prevenir la guerra. Así que, en 1945, en San Francisco, 50 países se juntaron para crear algo totalmente nuevo, en teoría más fuerte y con un mandato muy claro: evitar futuras guerras, costase lo que costase. La misión de la ONU se apoya básicamente en estos 4 pilares fundamentales, que son el corazón de su carta fundacional. El primero y más evidente, mantener la paz. Pero también, y esto es súper importante, defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, es decir, a decidir su propio futuro, proteger los derechos humanos, por supuesto, y por último, fomentar la cooperación entre países para resolver problemas que nos afectan a todos. Y esto de la cooperación no se quedó en palabras bonitas, ¿eh? Se crearon un montón de agencias especializadas para ir a lo concreto: la FAO para luchar contra el hambre, la OMS para los temas de salud, la UNESCO para la educación y la cultura, cada una con una misión específica para intentar mejorar un poquito el mundo. Sobre el papel, el plan parecía perfecto, ¿verdad? Un mundo unido, cooperando para un futuro mejor. Sin embargo, la propia estructura de la ONU ya llevaba dentro la semilla de un nuevo conflicto, porque reflejaba la enorme desconfianza que ya existía entre las grandes potencias. Y aquí está la clave de todo, una diferencia fundamental. Por un lado está la Asamblea General. Es como un gran parlamento mundial donde todos los países tienen voz, pero sus decisiones son más bien recomendaciones, no son obligatorias. Y luego está el Consejo de Seguridad, que es el que manda de verdad. Un club muy exclusivo, donde unos pocos toman las decisiones que de verdad importan, las que sí son vinculantes para todos. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, la razón de ser de la ONU y a la vez su mayor problema: el derecho a veto. A ver, es como si en un trabajo en grupo 5 de los miembros tuvieran una tarjeta roja para cancelar todo el proyecto si algo no les gusta. ¿Por qué se creó algo así? Pues muy simple. Era la única manera de que las grandes potencias, como Estados Unidos y la URSS, entraran en el juego. Nunca habrían aceptado formar parte de un club que pudiera obligarles a hacer algo en contra de sus propios intereses. El veto fue, en fin, el precio que hubo que pagar para tenerlos a todos sentados en la misma mesa. Y este es un ejemplo perfecto de cómo esa desconfianza empezó a materializarse. En la conferencia de Yalta, Stalin prometió elecciones libres en los países de Europa del Este, pero esa promesa se la llevó el viento. No fue un simple detalle, fue una declaración de intenciones.
la señal de que la Unión Soviética iba a imponer su modelo a Y, chocando de frente con la visión de Occidente. Ahí la desconfianza se disparó por las nubes. Así que al final nos queda esta gran pregunta. El mundo de la posguerra se construyó con ideales muy nobles de paz, sí, pero también sobre una base de desconfianza y un equilibrio de poder súper frágil, diseñado para evitar que los más fuertes se aniquilaran entre sí. ¿Estaban realmente poniendo fin a una guerra? ¿O sin darse cuenta estaban escribiendo el primer capítulo de la siguiente, la Guerra Fría? Ahí queda la reflexión.